Una vela no lo ilumina todo. Pero dos alcanzan para ver lo que esconden. Bienvenidos a Dos Velas en la Oscuridad. Hola, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de cómo, en dónde se encuentren. Mi nombre es Janice y hoy estamos aquí en Dos Velas en la Oscuridad. Igual me acompaña John Brujo. Saluda. Y hoy vamos a hablar un tema que a mí me gusta demasiado, bueno, casi todos, por parte de ¿cómo se llama? Las religiones, y que se llaman los paralelismos de la religión, en este caso católica. Posteriormente vamos a hablar de pues todas las similitudes que hay con algunas pues sí, otras religiones que están relativamente en el mundo. Muy bien. Sí, de hecho este es un tema que yo ya había tenido pues en mente, el hacer un video hablando sobre este tema en particular. De hecho fue por el cual también me empezó a llamar la atención el crear contenido, hacer videos, pero nunca había tenido la oportunidad de hacer el video, hallarle como a lo mejor el formato adecuado, y creo que pues este proyecto se presta mucho para hablar de este tema. Y aquí, por ejemplo, algo que hay que tener en cuenta, pues es primero, ¿cuál es el significado de paralelismos? Porque tal vez escuché padre, pero no estamos tan familiarizados con esta palabra tal cual. Aquí, pues, paralelismos nos habla de ciertas cosas que tienen en común, ya sean historias, culturas, leyendas, que pues a pesar de estar siglos de distancia, o inclusive, pues sí, a nivel territorial, que estén a kilómetros unas de otras, que curiosamente pues tengan ciertos puntos en común. Y pues de esto va a tratar este video, de cómo es que a pesar de que haya culturas desde el inicio de los tiempos humanos, se han ido replicando algunos mitos, leyendas en religiones, y que pues han estado evolucionando de forma constante. Aquí, por ejemplo, creo que la mayoría de las personas que van a ver este video, pues creo y supongo que van a ser igual católicas. Y como pasó igual en el video pasado, les doy una pequeña advertencia para que no se vayan otra vez a molestar o indignar algo. Así que si eres católico, cerrado, ultraconservador, no veas este capítulo otra vez. Creo que estamos limitando mucho nuestra audiencia. O quizás sí véanlo, pero ahí vamos a recibir sus comentarios. Me gustaría leerlos. Perfecto. Sí, bueno, aquí por ejemplo, iniciando con lo que es la historia de la religión católica. Creo que el más conocido, y también porque inclusive se ve en esta etapa de Semana Santa, que hasta sacan películas en el 5, y una historia que me llama mucho la atención es sobre el diluvio. No sé, por ejemplo, si tú has escuchado pues esa historia del diluvio, la has visto en el catecismo. ¿Quién no conoce a Noé? Claro, es creo que de los personajes más importantes de la Biblia, precisamente por lo que él vivió. Ahí prácticamente nos narran la historia de un hombre que es contactado por el mismo Dios, porque parece ser uno de los elegidos por él para salvar a la humanidad, que ya la humanidad se encontraba en un punto de declive, de que ya eran muchas criaturas, muchas cosas pasando, y pues ya estaba como saliéndose de su plan, por así decirlo. Y le dijo a Noé: oye, pues créate una barca en donde tú y tu familia nada más van a sobrevivir, lo demás pues va a desaparecer. Bueno, palabras más, palabras menos, pero por si no conocían la historia de Noé, igual ahora pues ya con esto lo conocen un poco más. Aquí, por ejemplo, una de las historias que también se cuenta sobre un diluvio pues mundial es en las historias de la antigua Sumeria. Ahí, por ejemplo, viene la epopeya de Gilgamesh, que es pues igual de los personajes más importantes, y creo que de los últimos de esta mitología sumeria. Cabe destacar que los sumerios también son pues de las primeras civilizaciones que se tienen registro, aparentemente, aunque hay otras más antiguas, pero aquí ellos son como el referente
pues la civilización más antigua. Aquí, por ejemplo, ellos hablan de que este relato, los dioses dicen, deciden destruir la humanidad con un enorme diluvio. Las razones cambian, claro, según la versión que le da cada perspectiva, pero normalmente se dice que los humanos eran demasiado ruidosos, o sea que ya estaban haciendo también un desmadre en el mundo y que pues los dioses dijeron, oye, ya les mandamos decir, ya los tratamos de contactar, pero siguen cayendo en lo mismo. Entonces, aquí cuando llega el diluvio, las lluvias y tormentas arrasan el mundo durante varios días. El caos es tan brutal que incluso algunos dioses sienten miedo de la destrucción que provoca. Después de que las aguas comienzan a bajar, la embarcación queda atrapada sobre una montaña. Y creo que eso también le pasa, ¿no? Llega a un punto de una montaña y que inclusive si buscan ahí por YouTube, TikTok, pues supuestamente ya encontraron la barca. Entonces aquí también este personaje llega a esa parte de la montaña, libera aves también para ver pues si ya es preferible ya salir, libera palomas, golondrinas y al final un cuervo. Al ver que el cuervo no regresa, pues dice, ok, ya nos podemos bajar del barco para explorar este nuevo mundo. Aquí, por ejemplo, tú, Yanis, ¿tienes alguna historia parecida? Del diluvio no. Okay. Del diluvio creo que esa es una de las cosas más clásicas, porque realmente sí, llega el punto donde sí se menciona científicamente de que sí hubo un diluvio, de que sí realmente arrasó con muchas civilizaciones en ese momento, muchos asentamientos, y sí, se terminó con algunas etnias. Sin embargo, pues somos seres humanos, nos acoplamos y posteriormente pues volvimos a resurgir. Sí, que las religiones ya le estén dando otro tipo de sentido también es muy interesante. Llamarlo el que un Dios te está diciendo que te va a salvar a ti específicamente con toda tu descendencia para que posteriormente tú vuelvas a fundar algo más, y también es muy, muy interesante. Y lo que me parece muy curioso es por qué él y no otra persona. Claro. O sea, ¿qué tenían esas personas? Porque en este caso es Noé y en el cuento que tú acabas, historia que acabas de contar, Utnapishtim. ¿Qué tenían de especial estas personas? Noé, sabemos que era una persona muy correcta, muy íntegra, que sí trataba de cuidar y proteger los suyos, que sí cuidaba mucho a venerar a Dios, que ofrecía sacrificios de lo que él sembraba, de animales, pues sí, pero en este punto de la historia que me acabas de contar, y el asunto es de que él, ¿qué hizo para merecer ese trato? Exactamente, porque es un trato súper especial. Oye, sí, está bien, te has portado súper bien, te voy a dar la opción de que te salves. Bueno, también de que salves una pareja de cada especie, tienes que subir y lo tienes que separar así. O sea, también recibir instrucciones muy específicas también es muy curioso. O sea, llama muchísimo la atención la historia y el contexto en que lo ponen. Claro, claro. Aquí, por ejemplo, también otro de los ejemplos que dan, pues, estas civilizaciones antiguas sobre este diluvio, como bien mencionas, aparentemente sí hubo una catástrofe mundial que pues vieron muchas antiguas civilizaciones, pero claro, en su creencia, pensamiento, trataron de dar una explicación, pues sí, ver que de repente el mundo se empieza a inundar, pues sí, yo creo que pensaron que era un apocalipsis, que ya era el fin de todo, y dijeron, sí, ¿ahora qué está pasando? ¿Por qué Dios se enojó con nosotros? Pero pues sí, de hecho aquí, por ejemplo, también por parte de los griegos, según la mitología, Zeus decidió destruir a la humanidad porque se había vuelto corrupta, violenta, y que pues igual ya no estaban siguiendo o venerando pues a su panteón, el panteón griego.
Para hacerlo envió lluvias interminables que inundaron casi todo el mundo. Sobrevivieron Deucalión y su esposa Pirra, curiosamente, otra pareja, hombre y mujer, que fueron advertidos previamente por un titán, padre de Deucalión. Entonces era también como un semidios, entonces ahí pues hubo cierta palanca, ahí se entiende, trató de salvar familia. Y construyeron una especie de arca o embarcación. Después del diluvio llegaron al monte, llegaron a otro cerro. Ahí construyeron a los dioses pues sí, ahí los dioses volvieron a contactar a estas personas para volver a poblar la tierra. Y en este mito griego mezcla pues castigo divino, destrucción, igual vuelve a hacer énfasis en que la humanidad ya estaba corrompida, y creo que por parte, por ejemplo, de Noé, sabemos que en su época había los llamados Nefilim, que había demonios en la tierra, cruzas entre ángeles caídos y humanos, entonces seres gigantescos que eran como... No era una creación tal cual divina, sino que ya era una creación corrompida, ya era una aberración. Entonces igual era como que algo se trataba de ocultar, algo se trataba de reiniciar, y pues curiosamente varias religiones pues lo están tomando de esa forma. ¿Sabes qué es lo curioso? Que no ha sucedido otro diluvio en esta actualidad. No es por nada, pero sí, ya está muy corrompida la sociedad. O sea, si nos va a tocar un diluvio o nos vamos a tener que esperar a la Tercera Guerra Mundial. Muy curioso. Claro, sí, ahí por ejemplo tomando este comentario que haces, por lo menos en la religión católica, bueno, o hebrea, cuando ya Noé sale de la embarcación, lo que llega a ver es un arco iris. Y esa es la promesa de Dios a la humanidad, de que supuestamente no va a haber otro tipo de catástrofe o otro tipo de inundación en ese sentido. Bueno, eso es lo que más o menos se cuenta en ese mito, pero pues sí, o sea, por lo menos por parte del Dios católico dice, no se preocupe, no voy a volverme a poner igual de loco, ahí me descontrolé, pero no va a volver a pasar. Curiosamente no hay otro tratado por otros dioses. Por ejemplo, Zeus no hizo un tratado con la humanidad, o sea que por esa parte quién quite y si nos puede atacar. O el otro dios, por el poema babilónico, tampoco ha habido tratado, entonces pues también podríamos por ahí esperar el diluvio. Pero católicos, no nos estresemos, no vamos a tener nosotros un diluvio. Si a lo mejor alguno de los católicos les mandan a hacer otro barquito, esperemos que tengan los recursos para hacerlo, porque árboles ya casi no hay. Entonces ahí va a ser un gran reto. Ese sí sería un milagro, conseguir árboles actualmente. Bueno, y para cerrar esta parte de diluvios, pues creo que estuvimos hablando mucho de partes acá europeas, de Mediterráneo, pero curiosamente de este lado del charco, acá en Latinoamérica, también hay un mito sobre esta gran inundación. Esta se narra en la historia del Popol Vuh, que pues es pues ya de acá de la raza mexica, y que también habla de Aquí, por ejemplo, esta historia cuenta que los dioses intentaron crear a la humanidad varias veces. Creo que de eso pues he escuchado en ciertas ocasiones, que usaron el barro, que usaron granos, que usaron distintas cosas, y que pues o les salían muy grandotes, muy chiquitos, muy flojos o muy tontos, y que pues terminaron convirtiéndolos en distintos animales. Entonces aquí esta historia empieza así, pero eran débiles y se deshacían. No tenían como esa particular característica que ya actualmente tenemos. Después que crearon hombres de madera, estos podían caminar, hablar, pero no tenían alma, entendimiento ni respeto por sus creadores. Entonces, pues creo que a un Dios que pues sí, a quienes están creando no los veneran, pues dicen, no, pues no me sirves. O sea, tienes pensamiento, haces cosas, pero si no me veneras, no me sirves. Entonces los dioses, pues al ver que no les salían sus creaciones como ellos querían, decidieron destruirlos. Mandaron una enorme inundación y una lluvia
Pues sí, en medio de la oscuridad para acabar con esa humanidad fallida. Pero no solo fue el agua, todo el mundo se volvió contra ellos. Sus perros, herramientas, piedras, todas las cosas comenzaron a atacarlos y reclamar, pues ahora sí, esta parte de la humanidad. Muchos intentaron escapar subiéndose a árboles, entrando a cuevas, pero pues no les sirvió de mucho, porque pues sí, era una devastación increíble la que se estaba llevando a cabo. Según el mito, algunos de estos hombres de madera sobrevivieron transformándose en monos. Y pues por ahí hay una teoría que nosotros venimos del mono, entonces pues curiosamente un mito que viene de siglos aquí en Latinoamérica ya estaba barajeando esa posibilidad del ser humano y pues sí, su similitud con esta especie tan peculiar, como que también llama un poquito la atención. Exactamente, creo que sí es algo acertada la predicción de estos muchachos. Creo que es muy interesante. Me parece más acertada esta historia. Las otras como que sí, sí llega el punto donde digo, bueno. Qué bueno que se pusieron un poquito compasivos, aunque sea. Sí. Bueno, esto es por parte del diluvio. En sí, también venimos. Disculpen. Lo estamos manejando. A mí me gustaría hablar sobre Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma, que es donde pues realmente están más arraigadas lo que es ciertas ideologías católicas. Quisiera agregar esta parte, no es exactamente que se haya tomado todos los conocimientos y todas las cosas de estas religiones, no, solamente se tuvieron o se tomaron ciertas cosas para que hubiese, pues sí, un apego que no se viera tanto la diferencia de que están cambiando de religión, sino que solamente pues se iba a llamar distinto. O sea, que no hubiera un choque, porque pues si tú ya cambias a una persona a un ambiente completamente distinto, obviamente está este choque, a esta negación de convertirse, claro. Y pues obviamente pues no lo iban a hacer. Así es de que pues se trabajó con este tipo de cosas. Una de las cosas que más me gustaron o que más me llamaron la atención es, no sé si ustedes han visto, pero siempre en la iglesia ahí está la Virgen María agarrando a Jesús, Jesús chiquito, o sea, está muy bonita esa imagen, a mí en lo particular me gusta, se siente un sentido muy maternal, el cuidado y la protección de su hijo, aunque fuera el Mesías, pues su bebé nació de ella, así es de que pues es muy bonita y muy tierna ese tipo de fotografía, bueno, pintura. Pero en sí esta fue una idea tomada de Isis. Isis es la Virgen María en sí. Isis era la diosa de la maternidad y de la magia. O sea, en la forma que ella está tomando al bebé, no es completamente lo que está haciendo Isis. Isis está amamantando a su hijo. Lo que se tomó en sí fue la esencia de la pintura. No sé, ¿a ti qué te parece? A mí me gustó mucho esa pintura, pero que se haya tomado de otro lugar me pareció muy complejo por cómo está estructurada la iglesia. O sea, lo tomaron de un lugar pagano para hacerlo muy católico, como que... Claro, hay muchas de las veces, precisamente cuando se trata de crear un nuevo pensamiento, una nueva corriente religiosa, siempre se trata de captar así como las imágenes más llamativas para que ese traslado no se vea tan, tan invasor en ese sentido.
curiosamente muchos dicen, son imágenes pagadas, pero carnal, o sea, eran sus dioses. Para ellos nuestros dioses son los paganos. Entonces, ahí está curiosa también el cómo se utiliza esa frase, pero pues creo que todos somos paganos para los demás. Y pues ahí está también lo interesante de la empatía de cada mito, cada religión, porque por ejemplo, lo que te mencionaba también de los sumerios, que son la principal raza que se dice, no, esta raza tiene 12,000 años casi de antigüedad antes de Cristo, más viejo que los mismos egipcios. Pues sí, o sea, es una cultura impresionante que inclusive creó la escritura, una escritura tan complicada que ni en la actualidad, con todas... Pues sí, el conocimiento de ciencia, tecnología, se logra todavía traducir su escritura. Ahí, por ejemplo, cuando fue ya la evolución, bueno, por así decirlo, la subdivisión de los sumerios fueron los acadios. Ahí, para quien no sepa quién son los acadios, ¿si han visto la película del Rey Escorpión? No, yo no en particular. Bueno, si alguien de acá ha visto la película del Rey Escorpión, el Rey Escorpión es de los últimos de ese pueblo arcadio. Entonces, igual, a la hora en la que pues se creó esta nueva raza, por así decirlo, tomaron de referencia los dioses de la antigua Sumeria, les cambiaron el nombre, les cambiaron ciertas características, pero es como pasó con los griegos y los romanos. O sea, acá los griegos tenían a Ares, dios de la guerra, y acá era el dios Marte, pero a fin de cuentas trataban de mantener ese simbolismo, dios de la guerra. Entonces igual ahí está interesante, ahí no es tanto un paralelismo, sino que es más como una subdivisión, una subrama de la misma religión. Y aquí pues está interesante también el cómo tú lo embonas, pero con los egipcios. Exactamente, y algo muy curioso que acabas de decir de que uno es el dios de la guerra, pero uno es con este nombre y luego con este otro nombre, pues la Iglesia Católica hizo lo mismo. La Iglesia Católica hizo lo mismo, pasó dioses paganos a santos en nuestra actualidad, bueno, en los santos que ahorita tenemos dentro de la Iglesia. Por ejemplo, Poseidón o Neptuno eran dioses de los marineros. Okay. Pues se le pasó a San Nicolás y a San Pedro, que pues obviamente se encargaban de esto de cuidar que no hubiera tempestades, a ellos les rezaban, pues antes se les subía sus súplicas pues a Poseidón, a Neptuno, para que posteriormente pues no hubiese este tipo de turbulencias y tuvieran una buena pesca. Pues ahora se le pasó a estos dos personajes, y pues ustedes lo pueden saber, claro. Usualmente en las personas que todavía se dedican a la pesca, pescados, pues todavía tienen este tipo de deidades o santos en esta actualidad. También está Esculapio, o Asclepio, que era el dios de la medicina, o sea, de sanarte, de cuidarte, pues ellos se encargaban. Ahorita en nuestra actualidad es a San Lucas o a San Patelón, o a San Cosme y a San Damián, que estas personas se dedicaban a ir pueblo por pueblo, dando consultas gratis. Como médicos, recordemos que pues había muchos lugares muy remotos donde pues no podían subir en sí cierto tipo de médicos, además de que cobraban demasiadas monedas, pues también no todas las personas tenían esa posibilidad, y pues se curaban con plantas medicinales, con tés, con cosas machacadas. Y posteriormente pues llegó a este punto de que estos dos santos empezaron a subir a ciertas aldeas y posteriormente también ofrecer lo que son las sus artes medicinales para que pues tengan claro, pero pues ya con un conocimiento ya más patentado sobre la ciencia. Claro. Otro que es sobre una diosa celta que se llama Brigid, muy bonito nombre, por cierto,
que era la diosa de la poesía, curación y agricultura. Se pasó a Santa Brígida. Esta sí no fue una personalidad en sí como existente, o sea, ellos, los católicos, subieron a una montaña. Está también muy interesante esa historia. Subieron a una montaña, vieron el templo de esta diosa, y pues ellos veneraron a esta diosa y la pasaron como Santa Brígida de Kildare, que así se llamaba el lugar donde la tenían. Así es de que, porque pasó un milagro que los alimentó a este pueblo. Exactamente, y pues ahorita ya se le venera, bueno, que hubo milagros de leche y ganado, pues ahora ya se le venera como una santa, pero anteriormente era una diosa celta. Así es de que ella no tuvo una persona en sí, sino solamente de diosa pasó a santa. A santa, claro, hay muchas de las veces uno dice, este dios es el chido, pero pues ahí de repente tiene sus pues sí, sus peculiaridades con otros, y creo que eso es lo interesante, al momento de no quedarte enfrascado en una sola religión, en un solo mito, porque, o sea, hay tantas historias, o sea, la humanidad lleva existiendo, pues creo que un tiempo considerable. Y que tú digas, no, nada más la chida es la que llevamos de 2000 años para acá, y de lo demás no es cierto. Entonces sí decir como, carnal, te estás perdiendo de un montón de información interesante, que pues aquí, por ejemplo, ese es el chiste tal vez también de este video, que ustedes conozcan, les llame la atención, les cause curiosidad. Aquí, por ejemplo, me llama la atención también como bien mencionas, tomaban deidades, personajes por ejemplo, de la mitología celta para crear mitos católicos. Y también me llama la atención las similitudes que hay entre dioses antiguos. Los principales, por ejemplo, dioses que controlan el rayo, por ejemplo, Thor, dios de los nórdicos, Zeus, dios griego, dioses que controlan el inframundo, por así decirlo, Ares por parte de los griegos. Acá por parte de México también está, ¿cómo se llamaba el de México? Micantecutli, que era el dios pues acá del Mictlán. Por parte de los católicos, pues el diablo, el Lucifer. Entonces, igual, o sea, todo ese tipo de similitudes. Ahorita, por ejemplo, que hablabas de esta deidad, ¿cómo se llamaba el nombre? Brigitte, o sea, por parte de los, acá, se podría decir nórdicos, por ponerle un nombre más estético. Los griegos tenían a Deméter, que era también diosa, pues, de la cultura, agricultura, la creación de la vida terrenal, por así decirlo. Acá, por ejemplo, tenemos a la Coatlicue, diosa de la vida y de la muerte. Entonces, igual, todo ese tipo de deidades que pues están ahí existiendo, que curiosamente cubren con ciertas necesidades en específicas. Creo que eso está muy interesante. Por ejemplo, hablando de diosas madre, pues la madre de Osiris, que es el principal dios egipcio, que curiosamente Osiris también nació de una diosa virgen. ¿A qué otra deidad católica se parece? A la Virgen María. Curiosamente. Y también acá en Latinoamérica no nos quedamos atrás, retomando lo de la diosa Coatlicue. Ella pues era una deidad mexicana venerada por el pueblo de pues acá de México. Pues claro, ya venerada por la vida, por la muerte. Pero aquí lo que me llama la atención es la similitud que tiene tan impactante con la Virgen María. Porque, por ejemplo, el mito de Coatlicue es que ella estaba en su templo haciendo cosas de diosa, quién sabe qué estaría haciendo, pero ahí estaba existiendo. Y ahí, entre sus cosas que ella hacía, de repente ve un colibrí muy bonito ahí revoloteando por su templo, y ve que tira un pequeño plumerito como el que de repente se ve en rancherías, cosas parecidas, que salen plumas o así. Y ella dijo, ay, mira qué bonito plumero. Lo agarró y lo guardó así entre sus dientes de sus cosas, y sigue haciendo sus cosas de deidad. Ya después de que acabó de hacer sus cosas, ella empezó a buscar su plumero y no lo encontró, y se dio cuenta que estaba esperando un nuevo hijo.
para ese momento ella no era una diosa virgen, porque ya había tenido un aproximado de 400 hijos contando a la luna. Entonces, virgen no era, pero lo curioso es el paralelismo con la Virgen María, con la paloma. O sea, como que igual un ser alado vino, le dio pues su regalo divino y después quedó embarazada. Entonces ahí me llama mucho la atención también ese personaje tan particular. Porque, dato curioso, se cree que el templo de la Coatlicue, bueno, donde era su templo, actualmente es el Tepeyac. Entonces igual sabemos, bueno, hay mitos de que dicen que la Virgen de Guadalupe realmente nunca existió, nunca se le presentó a Juan Diego, sino que fue precisamente una invención, como mencionabas hace unos minutos, de solamente tratar de crear una nueva deidad para hacer esta transición de religiones un poquito más fácil. En este caso, pues se cree que crearon a la Virgen de Guadalupe para pues establecerse en este pueblo latinoamericano y pues poner el templo donde ya van a venerar a una diosa, bueno, ahora van a venerar a otra diosa con ciertas similitudes, pero ahora de esta nueva religión. Entonces, igual, curiosamente, este templo se dice, no me crean a mí, búsquenlo ustedes, se dice que es actualmente el Tepeyac y pues ya sabemos que ahorita la Virgen de Guadalupe sigue siendo la patrona de la gran mayoría de los mexicanos. Entonces, si tú eres un guadalupano, no te enojes conmigo, enójate con los que inventaron a Coatlicue, yo nada más estoy dando un dato. Y creo que este tipo de personalidades tienen el efecto muy maternal. Claro. Que quede claro, los mexicanos tenemos este sentido y afecto por las mamás. O sea, ya no es un apego por los padres progenitores, sino realmente por la madre. Entonces, cuando ya se tiene un apego hacia cierta persona, solamente pues se usan a una deidad igual, bondadosa, amorosa, que emita un cierto cariño y un cierto apego hacia otras personas. Pues, claramente, pues sí, va a haber una buena respuesta de las personas a quien quieras convertir a la siguiente religión. Me parece excelentísimo la historia de esta deidad, de la pluma, y bien sabemos que pues, la Virgen María, pues sí, también fue un nombramiento con una ave, pero me gusta más el colibrí. Claro. Me gusta mucho más que el colibrí. Algo también que deseo mencionar es algo, bien sabemos, acaba de pasar Semana Santa y lo que se vive en Semana Santa es el sufrimiento, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en particular el mío, no sé si el tuyo, pero se tiene el conocimiento y según las escrituras, el Mesías tenía que sufrir, tenía que ser maltratado y tenía que morir en la cruz. Pues bueno, según eso son las escrituras. Vámonos aquí nuevamente a Grecia, Mesopotamia, Roma. Hay una persona que pasó por lo mismo, que es Osiris, el dios de... Bueno, él muere en manos por su hermano Set. Ojo aquí, muy curioso a los principios de la humanidad. Adán y Eva tienen 2 hijos, Caín y Abel, y pues desgraciadamente uno le da a matar y al otro. Pues aquí es lo mismo, también muere a manos de su hermano. ¿A su hermano? ¿A los Rey León? Sí, a los Rey León. Y resucita a manos de Isis, que lo convierte en el señor del inframundo. En esos lugares se llama Duat. Así es de que, pues es muy curioso también, él realmente no tiene un sufrimiento en sí, solamente pues tendría altercados con su hermano, pero bien sabemos que pues nosotros también tenemos algo muy parecido en la Iglesia Católica, según las escrituras, o sea, que se hayan juntado 2 cosas, lo encontremos desde la antigüedad y ahorita en un libro lo encontremos en distintos puntos, pero pues es muy parecido. Claro, ahí creo que entre más
pueden investigar sobre este tipo de paralelismo, se pueden ir por cultura, por religión, siempre va a haber alguna característica en particular que digas, ¿por qué esto se parece? Si acá tienen, o sea, están separados, no había forma tal vez inclusive de que se conocieran, a menos de que pasara un viajero, o sea, prácticamente toda su vida para encontrar esa historia y hacer una mezcolanza. Pero aquí sí está increíble, por ejemplo, este ejemplo que dabas entre Caín y Abel y los dioses egipcios, que ya había esa confrontación. Creo que desde ese tiempo se pelean por los terrenos, al parecer. Como que sigue habiendo esos mismos choques familiares, como que no se ha salido de ahí. Pero sí, aquí, por ejemplo, hablando de Osiris, también es como te menciono, es una deidad que pues viene de una madre pues virgen, al igual que el mismo Chuyito, el mismo Jesús. Aquí, por ejemplo, también hablando del Dios Jesús, sabemos que, como bien mencionas, pasó apenas esta Semana Santa, y algo particular que él vivió es murió, 3 días después resucitó, pero ya siendo deidad. O sea, ya murió su parte humana para ascender como un Dios, como el Dios, mejor dicho, y ya ser parte, pues, de esa parte divina. Ahí, por ejemplo, acá en Latinoamérica pasó lo mismo con Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, pues, es de los principales dioses mexicanos que creo que se conocen a nivel inclusive internacional, ya ha salido hasta en animes, así que es muy conocido, es muy comercial, pero hay, por ejemplo, una parte de su historia me llama la atención de Quetzalcóatl, que es en esta parte en la que están creando a la humanidad. Hay que quede claro, una cosa es el Popol Vuh y otra cosa es la historia de Quetzalcóatl. Ambos hablan de creación, de dioses, pero son pues igual con cierto tiempo, ciertas culturas también, a lo mejor subdivisiones como mencionábamos hace unos minutos. Acá Quetzalcóatl junto con sus hermanos estaban creando también a la humanidad de distintos materiales, pero no les terminaban saliendo del todo bien. Y cuando llegó el momento de que Quetzalcóatl le tocara hacer su creación de lo que creían era ser un humano, le dijeron, ¿sabes qué? Ya estamos fastidiados, no nos están saliendo, ya nada más nos quedamos con los animales, con los montes, con las estrellas, el cielo y el mar. No vamos a crear al ser humano. Pero ahí la forma en la que ellos supuestamente creaban al ser humano era usando los huesos de sus antepasados con las mezclas de ciertas sustancias, tierra, barro, cosas parecidas. Entonces, ¿qué hacen? Se llevan estos huesos al inframundo y Quetzalcóatl se queda así como de, espérame, carnal, pues si me tocaba a mí, ¿por qué no me van a dejar? Y entonces el men se lanza en una travesía para el inframundo. Inclusive el inframundo era un sitio pues de temer para los mismos dioses mexicas, aztecas, era un sitio donde decían, carnal, si no tienes nada que hacer allá, no te metas. A diferencia del dios Ares, que ese pues le valió un poquito el quien lo visitara, cosas parecidas, acá con nosotros no, o sea, sí era como de, carnal, este es mi barrio, acá no te metes, a menos de que vengas con mi santo permiso. Entonces acá el Quetzalcóatl se metió a la brava, buscó los huesos y aparentemente le dieron permiso como para salir, pero era una trampa. Acá Micantecutl le dijo, va, pero si puedes salir, los huesos son tuyos. Pero ahí ya llevaba esa jiribilla. Ya cuando estaba a punto de salir Quetzalcóatl, cae en una trampa y aparentemente muere. Vuelve a revivir, se alza como deidad, pues ya ahora sí primogenia, por así decirlo, y crea la humanidad. Y ahí un dato curioso es que al momento en que él cae en esa trampa, los huesos que llevaba se rompen en ciertos pedazos. Y es por eso que la humanidad tiene ese rasgo característico de que, pues, unos son altos, unos bajitos, unos de ciertas complexiones, porque los huesos pues tomaron distintas características. Y eso es lo que me llama la atención, o sea, como pues igual Quetzalcóatl, un dios primigenio, murió, resucitó y pues se convirtió en su totalidad en un dios, como pasó con el Chuchito, que tuvo que morir para volver a ascender como un dios.
Qué familiaridad, ¿eh? Qué familiaridad. No lo escuchan en mi iglesia porque lo crucifican. ¿Y no te excomulgaron? Porque no lo han visto. Si alguien la conoce, mándenlo a su iglesia. No, gracias. Un dato interesante que me gustaría mencionar ahorita que estoy retomando ciertas cosas es donde nació nuestro Señor Jesucristo, así bebecito, recién salido de la fábrica. Obviamente se dice que que nació en julio, en junio, o sea, para mediados de estos años, pero se movió hasta el día 25 por algo muy curioso. Se llama Natalis Solis Invicti, que es el nacimiento del sol invicto. Realmente lo que quisieron es decir, ok, sí, está muy padre su celebridad, pero ¿sabes qué? Lo vamos a convertir en el que nace la persona más bien invicta, la persona que viene a salvar. Por eso se pospuso hasta el día de diciembre para que posteriormente le diera un significado mucho más fuerte al nacimiento. Porque pues si se nace aquí en junio, julio, pues en sí no hay tantas, ¿cómo decirlo? Deidades importantes, hechos. Exactamente, históricos rotundos, donde pues hubiera una familiaridad mucho más importante. Es por esto que Diosito Cristo. Ay, sí. Persínate, cada que hables de él, muéstrale el respeto que se merece, no en vano murió y resucitó. Bueno, mi Cristo, Jesucristo Redentor. Todo eso. Por eso se cambió hasta el día 25, además de ciertas cosas muy parecidas como el bautismo. El bautismo ya existía desde mucho antes. Lo veían como, sí, cierta agua sagrada en ciertos lugares muy sagrados y que nada más podían pasar como sacerdotes con conocimiento extra, pues sí, extrahumano, donde ya habían sido tocados e iluminados, solamente eran los únicos que podían limpiar en sí el alma, porque el bautismo se conoce como eso, como una limpieza hacia el alma, bueno, en este caso, ahorita en la actualidad se usa como para limpiar el pecado original. Bien sabemos de qué consta esto, por eso, pues ya ahorita los hombres nos desconfían demasiado de nosotras. Bueno, el punto y el caso aquí es de que, pues sí, ya habían existido, por ejemplo, algo muy importante como es el bautismo dentro de nuestra religión católica, que si no te bautizas es que realmente no eres un católico. También ya había existido antes, pero no como un requisito que tengas que ser a fuerzas, sino más bien para purificar y limpiar tu alma para que estés más tranquilo. Si ya habías hecho algún acto que afrontara contra tu alma, que tu alma se sintiera muy pesada, pues ellos realmente eran lo que hacían, eran lo que ellos te ayudaban, que era limpiar tu alma con agua, un agua sagrada y con un cierto tipo de sacerdote, digámoslo así, un iluminado, para que posteriormente pues esto funcionara, para que realmente tuvieras esa limpieza profunda pues no solo de fuera, sino también por dentro. Sí, el renacer, por así decirlo. Exactamente. Claro, sí, de hecho esa parte en la que haces mención que él no nació un 25 de diciembre hace 2026 años atrás, creo que inclusive yo había hecho mención de eso en nuestro programa anterior, de si no lo han visto vayan a verlo, está muy chido. Sí, que él realmente pues se cree que nació en estos tiempos de
junio, julio, pero pues sí, precisamente como para tratar de tapar, embonar lo que les mencionaba hace un minuto, de hacer el brinco entre religiones un poquito menos caótico, pues se trató de que él tuviera esa importancia de esa deidad también. Acá, por ejemplo, hablando de personajes que también se hablan en mitos antiguos, hay un personaje en particular que igual si ustedes han jugado el juego de God of War Ragnarok, o sea, está increíble. Ahí hablan de un personaje llamado Jormungandr, la serpiente del mundo. Ahí, por ejemplo, esa es una serpiente gigantesca, o sea, abismal, que inclusive, por lo que se dice en su mito, es tan grande que logra darle la vuelta al mundo. O sea, es gigantesca, representa, por así decirlo, el inicio y el fin, el infinito, porque hay símbolos inclusive de ella donde se está mordiendo su propia cola, o sea, es un círculo perfecto. Y este ser en particular en la mitología nórdica hace mucho énfasis en el Ragnarok, porque este ser es, como les menciono, es un ser primigenio, es único, y que pues está como para nivelar el terreno a nivel terrestre, por así decirlo, a nivel, pues sí, su escalas de poder de los nórdicos. Y este ser aparentemente empieza a hacer su despertar cuando llegan al Ragnarok, que vendría siendo el equivalente del Apocalipsis, el fin de los tiempos. Aquí este ser se enfrenta al dios Thor para ver pues cuál de los dos es el ser más poderoso, porque Thor en su mitología, aparte de ser dios del rayo, pues también es un cierto dios de la guerra. Entonces igual como que hay un ser más poderoso que él, pues siempre están peleando. De hecho, en su propia mitología sí se agarran a 2, 3 encuentros antes del Ragnarok, pero en el Ragnarok es ver realmente quién es el más fuerte. Por lo que tengo entendido, ambos mueren, o sea, llegan a empate, pero hablan de esa criatura gigantesca. Haciendo un paralelismo, acá en el catolicismo se habla del Behemoth, un ser que fue creado por el mismo Dios, imponente, que inclusive ya en su propio mito, el Behemoth es tan poderoso que inclusive al mismo Dios le costaría cierta dificultad controlarlo. Entonces sí te quedas así como de, ok, ¿por qué los nórdicos tienen a Jormungandr y acá tienen al Behemoth, verdad? Que son criaturas, serpientes gigantescas, poderosas, que logran rivalizar con las mismas deidades principales. Más aparte, de hecho, también acá acá con nosotros, los mexicanos, tenemos al personaje llamado Zipaquili. Ese también es un ser, me gusta más considerarlo un ser lovecraftiano. Okay. Porque su forma corpórea es un poquito compleja. Miren, aquí les comparto. Aquí la descripción de Zipaquili varía, pero normalmente se le representa como una mezcla monstruosa de cocodrilo, pez, sapo y criatura marina gigantesca. Su cuerpo estaba cubierta de bocas y dientes, incluso en las articulaciones también tenía esas bocas, esas fauces, y siempre tenía hambre. El mundo antes del mundo, este ser ya existía. Cuando el mundo era solamente agua, él reinaba en el mundo. No había tierra, no había nada. Y aquí fue donde los dioses Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, que era pues su carnal mayor, decidieron pues ir a la casa de Zipaquili para pues ahora sí ya generar el mundo tal cual. Ahí Tezcatlipoca usó su pie como carnal, el carnal se cortó su pie, lo aventó al mar para atraer a la criatura. Zipaquili, claro, cayó en esa trampa, y pues ya desde ahí pues Tezcatlipoca es representado con una pierna en pinturas y todo, pues sí, hacen énfasis en que él pues tuvo ese combate con esa criatura. Después de una pues lucha intensa, ambos dioses despedazaron a Zipaquili
y de su cuerpo nació el mundo. Según el mito, su piel se volvió la tierra, su cabello, porque pues al parecer tenía también cierto cabello, se transformó en árboles, vegetación, sus ojos en cuevas y fuentes, sus extremidades en montañas y valles, es decir, el mundo literalmente se construyó sobre el cuerpo de una criatura primordial. Se ponían muy creativos a la hora de explicar el origen del mundo, acá un poquito pues caótico, sangriento, y creo que muy enfocado en la lucha, en la supervivencia de ¿creamos el mundo o creamos el mundo? Creo que me parece muy curioso el último animal, ¿cómo se llama? Zipacli. Zipacli. Me parece muy curioso, parece un alebrije terrorífico, me gustaría verlo. Creo que me llama muchísimo la atención, más sin embargo el asunto no es el que haya entregado su piel, sino el sacrificio que se realizó para que de ellos saliera el mundo. En este caso, en la parte católica, pues quien lo hizo fue Dios y fue con sus manitos, o sea, sí. De hecho, con su voz. Ah, claro que sí, o sea, con su voz, así como de que se hizo la luz y se hizo la luz, se hizo la noche y se hizo la noche, se hicieron los árboles y se hicieron los árboles, o sea, él dio órdenes, viéndolo de esta parte de estos muchachos peleándose contra una bestia, una criatura que bien se los pudo haber comido, y volver a sobrevivir en toda esa inundación, pues sí se ve que hubo un trabajo más exaltante en este lado y pues Dios solamente fue Dios. Claro, él apareció, existió y dijo, todo esto es mío, háganle como quieran. Yo aquí puse mi terreno, aquí va a ser mi tierra, háganle como quieran. Sí, o sea, que quede claro, él nada más dijo, bueno, como que yo veo que esto nadie lo pide, bueno. Dios es un paracaidista. Llegó a la brava y se apoderó del terreno. ¡Qué gasta! Pero lo mejoró, o sea, que quede claro. Le invirtió. Sí, le invirtió. Palabras, pero le invirtió. Claro. Eso es lo fundamental e importante. O sea, quiero que entendamos este aspecto, porque sí, o sea, llegar al punto donde yo llego, yo hago y pues ya luego, pues al séptimo día yo tengo que descansar, porque obviamente pues hice mucho trabajo hablando. Sí, no, tremendo. O sea, tengo que descansar y pues echarme un coyotito porque pues como que no dormí bien. Así es de que el estrés que me provocó realizar todo eso. Yo creo que para el séptimo día bien le pudo poner nombre a las criaturas. Sí. Pero pues se lo dejó a Adán mejor ahí. Mejor tú, o sea, como que fue su secretario, ¿no? Como que necesito que alguien haga la chamba que no es tan importante, o sea, yo ya hice lo importante, sí, claro. Necesito que alguien haga lo no tan importante, o sea, sí es esencial, pero no tan importante. Claro, o sea, él era el artístico, el creativo. Exactamente, o sea, él lo hizo todo y nada más puso el chalán a terminarlo. Claro. Sí, de hecho, ahorita que estamos viendo esta parte de la creación del mundo visto desde la perspectiva acá de nuestra raza, también los nórdicos narran una parte muy interesante de cómo ellos crean. Bueno, se piensa que crean la humanidad. Okay. Ahí, por ejemplo, no hablan tanto de Thor, sino que se van con su padre Odín. Odín, cuando estaba pues jovenzuelo, estaba acá creando su propia historia, en conjunto con otro dios, ahorita no me acuerdo cuál, y un brujo del futuro, voy a poner ahí el nombre de con quien estaba acompañado Odín. Pues se fueron así, estaban ahí por las estrellas, las galaxias, viendo todo, y se encontraron a un gigante. Pues gigante, o sea, chingo de metros, que era inclusive imponente para esos jóvenes dioses. Entonces entraron en combate con ese ser, con ese gigante. Lograron también acabarlo, matarlo, y también de las partes de ese gigante
crearon pues sí, el planeta. Su sangre es el mar, sus hombros las montañas, ciertas partes del pues las llanuras. Entonces igual, ahí viendo ese paralelismo, o sea, también era un pueblo guerrero, porque sabemos que los nórdicos eran guerreros. Curiosamente se parece al pueblo guerrero de acá, o sea, como que creamos nuestra raza a la fuerza. Bueno, lo importante. Claro, claro, y eso está increíble que también haya esa similitud, a diferencia de este Dios pacífico de, yo hablando creo todo. No, nosotros tuvimos que crearlo con nuestras manos. Claramente, pues sí, tiene que ser así, pues no hacer nada de la magia, obviamente pues tiene que haber una mano de obra. Yo voy a comentar un dato curioso. La palabra católica, o sea, sí, en sí, la palabra catolicismo, católica es una palabra griega que es católicos, que es igual a universal. O sea, ser católico somos universales, así como los controles. Entonces, si te encuentras un marciano allá por Venus, es católico, te van a ubicar. Es curioso cómo empiezan a tomar ciertas cosas, son palabras griegas y no ponemos atención. Yo sabía que era católica, pero pues no sabía qué significaba. O sea, claro. Creo que en cierto punto estar en esta religión sí nos llena mucho de tontes, no nos ponemos a investigar, no empezamos a saber ciertas cosas, ciertos puntos interesantes, porque realmente no estoy diciendo, oye, ¿sabes qué? Es que sí, la iglesia es una ladrona, no es cierto, porque se robó, porque hizo, porque tomó, y sí ha hecho bastantes barbaridades. Sin embargo, sí hizo un buen trabajo en estar acoplando ciertas cosas, pues para que tengamos ahorita la religión católica tiene 1.300 millones de fieles, o sea, es una de las religiones más fuertes. También está pues las otras religiones abrámicas, que es el Islam, el judaísmo y el cristianismo, que son otras que están también muy apegadas a la Iglesia Católica. Realmente es lo mismo con distintos nombres y con ciertos distintos dioses. En un momento les vamos a comunicar cuáles son esos, pero en sí, o sea, realmente hicieron muy buen trabajo para que pues sí se acoplara a casi todo el público en general, pues también para que se pudieran convertir lo más rápido posible y de una forma mucho más fácil. Claramente pues sí hubo ciertas torturas. Pocas, o sea, Santa Inquisición, ¿cómo estás? Pero realmente no fue por nuestro bien, fue por su bien, no por el nuestro. Sí, hay algo que tiene de interesante la religión católica, es que sí, a partir de, por así decirlo, sus 2000 años que lleva existiendo, realmente no ha habido gran cambio en su predicación, y eso está increíble, porque a pesar de que se siguen creando un montón de religiones, actualmente inclusive la religión del espagueti, que sí hay, búsquenla, ahí voy a poner el nombre, hay una, sí, si no sabías, hay una religión que venera un espagueti cósmico, está bien raro esa religión, les voy a dejar el nombre para que lo investiguen. A pesar de que se están creando nuevas religiones, siempre hay un ajuste, algo más que adaptar, algo, un nuevo mito, algo distinto, pero aquí está siendo ya de 2000 años que siguen predicando lo mismo, sobre las mismas bases, las mismas historias, y es impresionante que siga atrayendo nuevos adeptos inclusive, o gente que se convierte a esta religión. Entonces, algo bueno está haciendo como para tener ese poder. No en vano tienen su mini ciudad del Vaticano, que, o sea, ellos mismos se la pagan, por así decirlo. Entonces ellos mismos se financian todo este tipo de cosas. Entonces sí, o sea, de qué es importante, que ha hecho cosas malas. Creo que todas las religiones en su momento hicieron guerras en nombre de su Dios, pero es lo que le digo,
lo que les dije en un principio, nosotros somos paganos a los ojos de otras religiones, y las otras religiones, visto desde nuestra perspectiva, son los paganos. Creo que a mí me gusta pensar que Dios es un cosplayer, ¿saben? Ahí posiblemente me voy a echar a mucha comunidad con este comentario, pero a lo que me refiero que es un cosplayer es que Dios es todo, o sea, se nos ha dicho que Dios es todo. Dios es omnipotente, omnipresente, puede hacer y deshacer a su gusto. Y creo que él tal vez trataba de presentarse a distintas regiones para cosas específicas. No podrías hablarle de paz y amor aquí a Latinoamérica porque entre nosotros, entre el mismo pueblo, había guerras, conflictos. A los griegos no les podías hablar a lo mejor de guerra porque, por ejemplo, Atenas era una ciudad de pensadores. Entonces como que no combinaba muy bien esa etapa de hablarles de ese tema en específico. Entonces siento que más bien tomó ciertos rostros, ciertas características y dijo, bueno, acá me voy a presentar como un dios serpiente, Quetzalcóatl, les voy a hablar de guerra, cómo prepararse, cómo crear agricultura. A los griegos me les voy a presentar como Zeus, un dios imponente, que tiene todo bajo su control, no hay nada más arriba de mí. A los hindús les voy a llegar como Vishnu, un ser pensante, también superpoderoso, que tiene pues la facilidad de renacer en varias oportunidades para seguir expandiendo pues su predicación. Buda, un ser súper pacífico que busca la meditación, la contemplación, y creo que si juntas todas esas características es el Dios católico. Entonces, por eso digo, a lo mejor es un cosplayer, le gusta salir por regiones y adaptarse a donde está. Esa es la forma en la que yo, por eso les dije en el capítulo, bueno, en el video anterior, yo no soy un católico, yo creo más en un Dios, no en una religión, por ese sentido. Ok, me parece muy interesante tu punto de vista. Sí, es cierto, se han visto en distintas formas y sí, cada quien pelea por su Dios. Claro. Y creo que si lo vemos desde esta forma, desde este punto de vista que tú tienes, se dejaría de pelear por un Dios. Claramente pues vamos a estar peleando por alimento, agua, por terreno, petróleo. Siempre se va a estar peleando por algo porque así es la humanidad. No nos vamos a poner ahorita a decir, no, es que no debemos de pelear. No, siempre se va a llevar una pelea en sí, ya no es por un Dios, sino por personas que están al mando y que pues ellos quieren mandar en sus ideologías. Claramente pues ahí nosotros ya no nos podemos meter. Claramente son aspectos muy distintos las ideologías junto con las religiones. Sin embargo pues hay veces que se llevan de la mano. En este punto creo que Dios lo es todo, lo comenta aquí mi compañero, es una de las personas que presiento que tiene es muy versátil. Sí, sí lo vemos en todas las demás religiones. Sin embargo, la religión católica no te da la oportunidad de ver ese aspecto. No. Se los digo yo porque yo vengo de un hogar católico, o sea, ahí sí se van todos los domingos a misa, ahí sí se respeta Semana Santa, ahí sí son las festividades, sí hay que ir a misa, sí hay que respetar a los santos, y llegó un punto y un aspecto donde me empezó a dar muchísima curiosidad sobre el aspecto de otro tipo de religiones. Llega el punto donde pues yo empiezo a investigar y pues me detienen en seco, me dicen, oye, ¿sabes qué? Esto no lo puedes hacer porque es pecado. Y yo, pecado, la curiosidad. Uh-huh. Y sí, es cierto, hoy hubo un incidente muy curioso en la iglesia porque una niña de 7 años se arrimó a comulgar. Ojo, esto dentro de los católicos, y también lo pueden escribir en comentarios, es una
es un pecado que tú vayas y consumas el cuerpo de Cristo sin haber hecho tu primera comunión. O sea, no recibiste la preparación, no limpiaste tu alma, no hiciste todo el punto de purificación para llegar a consumir el cuerpo de Cristo, porque bien se sabe que es uno de los ritos más delicados y más importantes y punto cúspide dentro de la misa. Entonces, si hubo el incidente donde, oye, ¿sabes qué? Si tú la viste, ¿por qué no le dijiste? No, es que ella me estaba diciendo que si fuera, o sea, sí se hizo como que un problema porque, pues, el padre dijo, pues, se ve muy chiquita, yo digo que sí comulga, ten. Sí, claro. O sea, el padre nada más se lavó las manos, dijo, pues, es que ella se arrimó. Ujú. Y en dado caso, pues sí se juntaron las catequistas y les empezaron a decir, oye, ¿sabes qué? Pues esto No se debió hacer. no se debió de hacer, tenemos que cuidar más a los niños y pues se va a ver qué es lo que se va a hacer con la niña, pues ya La van a comulgó, excomulgar. ya comulgó, apenas está llevando su preparación para la confirmación, o sea, realmente no va Pero para ya había hecho su primera comunión. no había hecho primera comunión ni confirmación ha hecho. Ok. Sí, Así de que sí hay ciertas cosas donde, por ejemplo, un católico no puede tener tanta curiosidad porque pues realmente se forma como un pecado. Claro. Ahí yo tengo una frase que me gusta decir. Una fe sin curiosidad no es fe, es ignorancia, realmente. Porque ¿cómo puedes saber que tu fe es realmente fuerte si no conoces más, si no buscas más, si no contrastas más tu pensamiento? Entonces, realmente las personas que no buscan, siento que es porque sienten que en su fe es muy débil, que no podrían soportar una historia distinta a lo que están acostumbrados, salir fuera de lo que les han enseñado en su catecismo. Y también realmente qué tan eficiente es el catecismo, realmente qué te enseñan sobre tu religión. A rezar, a pedir perdón, a sentirte siempre culpable por lo que estás haciendo, por no llenar las expectativas de un Dios que supuestamente te creó por amor y decir, ¿sabes qué? Sí te quiero mucho, pero no le llegas a los estándares por los que te creé. O sea, yo digo, no manches, ¿qué tipo de Dios hace eso? Si te trajo a la tierra es para que tú vivas, para que disfrutes, para que, pues ahora sí, disfrutes de toda su creación y que te digan, pero disfrutar de más es pecado. Y yo me quedo así como de, no manches, así que ¿qué chiste tiene? Es como una restricción que te pone. Esto es un adelanto. Hay un santo que se llama San Cipriano de Antioquía, que este cuate era un brujo. Este se va a hablar del próximo capítulo, se va a poner muy interesante. Pero habla aquí sobre el esoterismo. El esoterismo es, pues, según aquí mi información, el esoterismo viene de la palabra griega de esoteras, que significa dentro, desde dentro. ¿Qué se busca en esta, ¿cómo se podría decir? Su religión. Ok, su religión. Habla sobre que busca la verdad, no solamente con lo que te dicen las personas o con lo que te dice una sola persona, sino también buscar qué más hay más allá. Es cierto lo que dices. La Iglesia Católica casi siempre se maneja por la culpa y por la ignorancia. Y realmente si tú no investigas, no sabes, siempre vas a vivir en la culpa. Claro. Y eso creo que es una de las cosas más... perdón por la palabra, pero miserables. Sí, no, está súper triste ser católico. Gente, no se conviertan, por favor. Busquen el punto satisfactorio en el catolicismo. Ustedes váyanse donde sean felices. Por eso tienes libre albedrío. Me gustaría también hablar sobre el libre albedrío, porque hay cosas que pues no se entiende como el libre albedrío.
Porque tuve una charla con un hermano y yo, o sea, ¿Con tu carnal? No, con una persona que es hermano, Sí, se le llama claro. Y empezó, no, es que el libre albedrío, y es que sí lo tenemos, y yo, no, es que no lo tenemos, o sea, lo tenemos, pero en ciertas circunstancias y dentro de ciertas reglas y leyes. No, pero es que tú decides que sí, que si no, y eso es tu libre albedrío. Yo como veo esa parte del libre albedrío, lo veo como una dictadura. ¿Qué pasa en las dictaduras? Eres libre, puedes andar por la calle, puedes hacer lo que tú quieras, pero carnal, no te le pongas en contra del que manda, porque ya no eres libre. Entonces creo que más bien por ahí va el libre albedrío católico, eres libre de hacer lo que quieras, siempre y cuando sigues solamente esas reglas, y de ahí en más no se hace más. Entonces, por eso yo digo, estás muy limitado. O sea, yo digo, carnal, ¿por qué? Porque claro, hay cosas que son éticamente correctas, otras no tanto, ahí ya depende pues ahora sí de la persona, pero en sí tú eres libre de hacer lo que quieras. No, y además la ética ya se maneja por zonas, porque Claro. por ejemplo, supongamos que no me acuerdo en qué lugar, los muertos, ellos hacen como una casita donde empiezan a secar a sus muertos. Okay. Esta es una tradición muy, muy antigua, pero todo ese líquido que se va absorbiendo ponen papas y esas Ok. papas ellos lo consumen. Dentro Ok. de nuestra sociedad eso se conoce como canibalismo. Sí, claro, estás consumiendo algo de un ser vivo. Exacto. Bueno, ya está muerto, bueno, de un humano. O sea, tuvo nombre, Claro, o sea, claro. tuvo vida y tus familia, las personas cercanas te se están comiendo tus líquidos que están saliendo porque te están disecando en papas. Creo que eso en ese lugar es visto muy normal y moralmente aceptable. Aquí en nuestra sociedad eso lo vemos horrorizados, así con cara de ¿qué estás haciendo? Claro, Deja de claro. consumirlo, deja en paz a tu muerto, entiérralo y así la dejamos. En este caso ellos no, ellos tratan de estar trayendo a sus muertos, siguen viviendo con ellos porque pues es el apego que tenían con ellos. O sea, realmente la ética y la moralidad existen, van cambiando exactamente por las zonas, así es de que creo que hablar de una sola ética y de una sola moralidad, pues no sería enfrascarlos y otra Claro, vez también. el libre albedrío, pues ya valió. Claro, claro. Bueno, aquí creo que nos desviamos un poquito del tema principal, pero estuvo Demasiado. muy padre. Espero que también lo estén disfrutando esta pequeña división de tema. Bueno, aquí recapitulando sobre los temas de los paralelismos de mitologías, religiones. Aquí también hay algo que me llama la atención entre mitologías y creo que la mayoría que les gusta el misterio, la conspiración, han escuchado hablar de gigantes, que son los que ayudaron a construir las pirámides, que sí existieron en la antigüedad, de por qué hay tantas construcciones gigantescas, que inclusive está como una ciudad algo así, que una ciudad que hubo súper importante y que después se borró de la faz de la tierra. Y creo que aquí, por ejemplo, lo que les mencionaba, el cómo se construyó la tierra según los nórdicos, ahí ellos manejan seres gigantes, que ellos los llamaban los Jotun, de su tierra Jotunheim, que era una tierra pues congelada, pero de gigantes. Acá por parte de la religión católica pues están los Nephilim, que hacíamos mención hace unos minutos, que eran pues las combinaciones entre los caídos y pues las humanas. Los griegos pues tienen a los famosos titanes, o sea, seres antes de los olímpicos que pues reinaban el cosmos, y los sumerios tienen a los tan famosos Anunnakis, que eran pues los que crearon a la humanidad para venerarlos y ayudarles pues a ciertas cosas en la tierra. Entonces igual eso es algo interesante de por qué tantas culturas hablan también
de gigantes si aparentemente no existieron o quedan como una historia muy fumada? Creo que no está fumada. Realmente no sé, ahorita no recuerdo el número, pero nuestra Tierra ha pasado entre 6 o 7 generaciones en sí de humanidades que han pasado por la Tierra. Creo que no está de locos pensar que antes de nosotros habían llegado personas mucho más grandes que nosotros. Es cierto, hay lugares muy grandes, por ejemplo las pirámides egipcias. Bien sabemos que es muy difícil que se pueda, y difícil, no imposible, realmente sí se podía mover ese tipo de piedras, pero pues cuántas vidas costaban, Claro. cuántos años, porque eran décadas lo que se tenía que gastar, y cuántas personas tuvieron que vivir aplastadas, porque pues sí también sucedió, para construir ese tipo de lugares. Hay muchísimas historias donde sí se dice que pues sí existieron, más sin embargo, aún los paleontólogos, que son estos cuates que se dedican a los huesos, no han encontrado en sí. Sí han encontrado ciertos aspectos que no cuadran, pero en sí no se ha dado una verdad tan estructurada para decir sí existieron. De hecho, ahí, por ejemplo, yo hace años hice un video hablando de OPARTs, objetos fuera del tiempo. Ahí de hecho me encontré que arqueólogos sí habían encontrado restos de gigante, creo que eran los restos de Guadalupe, algo así se llamaban. Igual por acá, si estás viendo en YouTube, va a estar en la descripción el link de ese video de OPACTS. Pero sí, o sea, curiosamente sí se han encontrado restos de gente pues más alta del promedio, pero aquí estamos hablando de gigantes, o sea, seres que medían montañas o las superaban. Entonces, igual que todas estas culturas que las superan, que están separadas por tiempo, espacio, mitos, o sea, que no embona nada, curiosamente hablan de ese tipo de seres. Lo más seguro es de que sí existieron, el asunto es dónde está la evidencia. Claro, porque ahí, por ejemplo, hablábamos de la gran inundación, que fue la limpia que se hizo para todos, para gigantes, para demonios, para todo, y que pues curiosamente todas las religiones aparentemente o mitos hablan de eso, como que era un reinicio total. Exactamente, si se enterraron, pues me imagino que la circunferencia de la Tierra entonces era mucho más pequeña. Podría ser, sí, hay muchos datos, como por ejemplo cómo se encontraron las pirámides. O sea, sabemos que ahorita están gigantescas, cómo se ocultaron en medio del desierto. Exactamente, todo esto es muy curioso, muy complejo. Claro. Realmente serían semanas y meses de investigación para realmente dar datos certeros, investigar realmente de personas científicas, porque sí, nos la están dando las religiones, nos dan demostraciones de que pues sí existió, pero científicamente pues también debe de llevar un respaldo. O sea, no es así como de que pues yo te cuento y pues ahí sabrás tú. Hablamos de la ignorancia. Sí, no, si tienen alguna queja, pues pónganla aquí y ya veremos qué hacemos con ella. Exactamente. Lo que queremos es también que entiendan el aspecto de que si existieron, ¿dónde están? Si no existieron, ¿por qué lo mencionaron? Así es, gente. Bueno, pues creo que se han tocado pues temas muy interesantes. Ahí nos salimos por la tangente un poquito, pero pues regresamos a este tema. Y pues igual, como les mencionamos, si no han visto nuestro primer video que hablamos precisamente del origen de la religión católica, algunos textos apócrifos, de algunos que otros datos interesantes que fueron saliendo en la plática, claro, vayan y búsquenlo. Actualmente ya nos pueden ver en YouTube, también en Spotify. En ambas nos encuentran como Dos Velas en la Oscuridad. También recuerden seguirnos en nuestra cuenta de TikTok. Ahí igual aparece como Dos Velas en la Oscuridad, al igual que en Instagram. Así que amigos, si quieren, pues ahí vayan a dar cariño a esas plataformas. Ahí vamos a estar subiendo pues contenido de forma constante. Y igual aquí, por ejemplo, si lo están viendo en YouTube, aquí va a estar apareciendo los días miércoles un nuevo video cada semana. Si lo estás viendo en Spotify,
va a llevar cierto retraso, ahí van a ser los días viernes, ahí a lo largo del día les va a llegar una notificación, así que estén al pendiente. Entonces, gente, también recuerden seguir aquí a Yanis en sus redes sociales. Estoy como JanCN2 en Facebook y JannyCN2 en TikTok y en Instagram. Perfecto, igual aquí van a estar apareciendo pues sus redes sociales de ella para que les vayan a visitar. En mi caso, pues tengo un montón de redes sociales, Facebook, otro canal en YouTube, en Twitch, ahí de repente ya voy a estar empezando a hacer nuevamente transmisiones. Entonces, en todos lados me pueden buscar como John Brujo JB, ahí les puede aparecer su servidor. Y pues espero que hayan disfrutado este video. Si les ha gustado, compártenlo con sus seres queridos. Si no les ha gustado, compártanlo con sus enemigos, pero compártanlo con alguien. Entonces, gente, esperamos que tengan bonita tarde, bonita mañana o un bonito día. Nos vemos.